Consideremos dos observadores en movimiento relativo. En este caso, Albert y Henry. Solo por ganas de discutir en el instante exacto en que pasan uno delante del otro, ambos observan un destello de luz. Una esfera de luz que se extiende desde ese punto hacia afuera. Como cada uno mide la velocidad de la luz con relación, asimismo, cada uno cree, y con razón, estar siempre en el centro de esa esfera en expansión. Aun cuando ellos mismos se vayan separando cada vez más el uno del otro. ¿Cómo pueden dos personas situadas en diferentes lugares estar en el centro de una misma esfera? Para confirmar su percepción, cada uno coloca dos detectores de luz separados, una distancia igual. Sin embargo, mientras que los detectores de Albert registran que la luz llega simultáneamente, él cree que la luz llega a los detectores de Henry en dos instantes diferentes. Entre tanto, Henry piensa lo mismo, pero al revés. Los dos están de acuerdo en la velocidad de la luz, pero no lo están en que los sucesos ocurran simultáneamente o en instantes diferentes. No se trata aquí de semántica, ni de un debate trivial. Se trata de que tanto el tiempo como la distancia tienen que estar afectados por el movimiento. Sin embargo, por profundo que esto sea, el matemático francés Henri Poincaré puso objeciones a la naturaleza limitada de la explicación de Lorentz. Lo que se necesita, dijo, es una nueva ley fundamental de física. El principio de relatividad, según el cual las leyes de los fenómenos físicos serían las mismas tanto para un observador fijo como para un observador que se desplaza con movimiento uniforme de traslación. O dicho de otra forma, como Galileo había indicado, un estado de movimientos uniforme es tan bueno como cualquier otro. Después de todo, esta idea era la base, unos 300 años antes del razonamiento de Galileo y de la ley de inercia. Pero Poincaré estaba sugiriendo que la idea de relatividad de Galileo se debería generalizar de modo que abarcase todos los fenómenos físicos, incluida la luz. Por ejemplo, un observador midiendo la velocidad de la luz no podría determinar si está en movimiento, puesto que esa velocidad es la misma para todos los observadores. Y eso significaba que las antiguas nociones de espacio y tiempo tenían que cambiar. Y aunque el propio Poincaré rehuyó el examinar las consecuencias, Lorentz desarrolló las consecuencias necesarias para demostrar con precisión cuánto se tendrían que contraer las reglas y cuánto tendrían que disminuir su marcha los relojes cuando están en movimiento. Se puede ver la esencia de su razonamiento con ayuda del reloj más sencillo posible. Dos espejos separados, una distancia fija, y un rayo de luz rebotando del uno al otro. Cada rebote del destello es un tic o tac del cronómetro. Para Henry, su reloj está en reposo y funcionando normalmente, mientras que para Albert ese reloj está moviéndose y entre el tic y el tac ve al rayo de luz seguir una trayectoria mayor. Pero la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Luego la luz debe tardar un tiempo mayor en recorrer esa distancia mayor. Por consiguiente, Albert piensa que el reloj que se mueve marcha más despacio. Pero, ¿cuánto más despacio?
La relatividad del tiempo se deduce del triángulo rectángulo formado por las distancias recorridas. El teorema de Pitágoras demuestra que el recorrido de la luz en movimiento es mayor que la distancia entre los dos espejos. Es esa distancia multiplicada por el factor 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado dividido por c al cuadrado. Este factor se encuentra tan frecuentemente en la relatividad que se le ha dado un símbolo propio, la letra griega gamma. Así, a un observador en reposo le parecerá que cuando un reloj de rayos de luz está en movimiento, se atrasa en la proporción del factor gamma. Y también le parecerá que una regla o cualquier otra cosa en movimiento se contrae según la misma proporción. Recibe el nombre de contracción de Fitzgerald. Para velocidades mucho menores que la de la luz, gamma no es muy grande. La Tierra, por ejemplo, en su precipitada carrera alrededor del Sol, se acorta una longitud no superior a la de una brizna de hierba. Y en cuanto a velocidades sobre la Tierra, en la época en que Lorentz estaba ocupado en desarrollar su teoría, se superó la barrera de la locomotora de vapor de 100 millas por hora. A esa velocidad, el tren completo se acorta una longitud menor que el ancho de un átomo de la pintura de una máquina. Tampoco Lorentz se movía despacio. Era el físico internacional. Los jóvenes físicos de todo el mundo asistían a sus lecciones en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde fue profesor durante un cuarto de siglo. Entre los jóvenes que fueron a Leiden se encontraba Albert Einstein. A lo largo de los años, Lorentz tuvo una enorme influencia personal y profesional sobre Einstein. Justo antes de morir, Einstein dijo: "He admirado y amado a Lorentz más quizá que a ningún otro que haya conocido". Pero fue la obra de Lorentz como físico teórico la que trascendió más allá de su privilegiado círculo de amigos y viajó libremente por el tiempo y por el espacio. Sabiendo que estaba en la senda correcta, desarrolló las consecuencias hasta donde le fue posible. Si las cosas en movimiento aparecían más cortas y los relojes en movimiento se retrasaban, entonces, ¿cómo podían dos personas moviéndose una con respecto a la otra estar de acuerdo en una descripción consciente de dónde y cuándo había ocurrido un suceso? Para responder a esa pregunta, hace falta un conjunto de ecuaciones que reemplacen a las antiguas transformaciones de Galileo. Esas ecuaciones no eran difíciles de hallar, pero algunas de sus implicaciones eran difíciles de aceptar. En la relatividad de Galileo, la posición de un punto x' en un sistema móvil se relaciona con su coordenada en un sistema fijo por x menos v por t. Lorentz descubrió que para la nueva relatividad esto debía multiplicarse por el factor gamma. Esa es la ecuación en la dirección al movimiento. En direcciones perpendiculares al movimiento, las distancias son las mismas en ambos sistemas. En cuanto al tiempo, aunque los relojes puedan estar sincronizados en algún sistema, sus lecturas en otro sistema pueden depender del lugar en que se encuentren. En un sistema móvil, el tiempo es gamma multiplicado por la cantidad, t menos v por x dividido por c al cuadrado. Estas ecuaciones juntas constituyen la transformación de Lorentz y expresan la esencia matemática de la teoría especial de la relatividad. La transformación de Lorentz retrasa el tiempo y contrae las distancias en un sistema móvil, independientemente de qué sistema móvil se haya tomado. El observador en el sistema móvil piensa que está en reposo y que es el otro sistema el que realmente se mueve. Pero esas dos ecuaciones hacen algo más de eso. En realidad ligan tiempo y espacio. No tiene sentido decir
cuándo ha sucedido algo si no se dice dónde ha sucedido. ...1904... Los Países Bajos. Lorentz publica la versión definitiva de su teoría sobre el electrón. Contiene las ecuaciones fundamentales de la teoría de la relatividad. Pero todavía no se ha oído hablar de Albert Einstein, lo que provocó que algunos dijeran que la historia le había otorgado más honor del que merecía. 1905. Berna, Suiza. Einstein, joven estudiante de física que se mantenía trabajando como escribiente en una oficina de patentes, se encuentra molesto por las contradicciones que le parecía encontrar en el corazón mismo de la física. ¿Pueden hacerse compatibles la inercia y las leyes de la mecánica con la teoría de la óptica y del electromagnetismo de Maxwell? Einstein decide que tiene que serlo, aunque ello supusiera abandonar no solo el éter, sino también el significado tradicional de tiempo y de espacio. Expone dos postulados fundamentales. El primero es el principio de relatividad de Poincaré. Las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas inerciales. Su segundo postulado establece que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Simplemente asume el fenómeno que Lorentz tanto se había esforzado en explicar. De esos dos postulados, solamente Einstein deduce exactamente las mismas ecuaciones que Lorentz había descubierto, pero ahora con un significado muy diferente. Los conceptos